Hola, un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos a esta primera clase correspondiente al módulo de informática básica, en donde vamos a trabajar la unidad 1, que es el conocimiento de la interfaz gráfica de la aplicación, y vamos a comenzar a trabajar con la unidad 2 dentro de las primeras herramientas que podemos trabajar a través de la aplicación. En esta clase vamos a trabajar lo correspondiente a las herramientas del portapapeles. Vamos a trabajar con las herramientas de fuente, como pueden ser los tipos de fuente, los tamaños, el color y los estilos que se pueden aplicar a los textos en Word, y adicional a eso vamos a trabajar también con la parte de párrafos. Entonces quédense con el video y después de la introducción comenzamos con los ejercicios prácticos. Bienvenidos nuevamente y que aprovechen este curso. Capacitación presencial y en línea. Tenemos variedad de cursos a nivel de informática. Office básico, Microsoft Excel avanzado, montaje, implementación y administración de redes informáticas, diseño de páginas web, algoritmos y fundamentos de programación, Visual Studio Express, programación Android con App Inventor, Bueno, nuevamente un cordial saludo para todos. Entonces vamos a arrancar con la parte que tiene que ver inicialmente con la unidad 1, donde estamos hablando del conocimiento de la interfaz gráfica de la aplicación. Inicialmente en cualquier sistema operativo Windows, la aplicación de Microsoft Word se encuentra dentro del área de programas, dentro de todos los programas. Si estamos en Windows 10, entonces vamos a buscarla aquí desde el menú inicio y vamos a buscar en la parte de abajo donde diga herramientas administrativas, o en este caso Microsoft Office 2013, que es la versión que tengo instalada en la máquina. Si yo le doy clic a la flechita, me despliega todas las aplicaciones que conforman lo que tiene que ver con la suite ofimática, ¿ya? En este caso al lado derecho yo tengo los iconos de acceso directo a las tres aplicaciones básicas, que son Word, Excel y PowerPoint. En los otros sistemas operativos sucede igual, pero desde Windows 7 hacia abajo ustedes se encuentran por medio del botón del menú inicio, ¿sí? Que es la bolita que aparece aquí con la banderita de Windows. Ustedes le dan clic ahí, van a seleccionar una opción que dice todos los programas, y ahí en todos los programas se va a abrir otro menú donde van a encontrar el Microsoft Office, y lo abren desde esa misma opción. Cuando ya tengan el Word abierto, cuando ya tengan la aplicación abierta, inicialmente les va a aparecer de esta manera, donde les va a mostrar una serie de información, una categorización de menús en el lado izquierdo, y al frente les va a aparecer la información contenida en ese menú. En este caso, por ejemplo, estoy situado en el panel de información y me está mostrando pues las opciones correspondientes al panel de información. Si le doy clic en nuevo, pues entonces él va a cambiar a las categorías o a las opciones que aparecen dentro de esta categoría nueva, y cada vez que yo le doy clic a una de las opciones del menú del lado izquierdo, me va a cambiar el contenido del lado derecho. En este caso nuevo, ustedes van a encontrar cuando abren un documento, cuando abren recién el Microsoft Word, van a encontrar los diferentes tipos de plantillas con los que pueden trabajar ustedes por medio de la aplicación.
Entonces miren que hay diferentes tipos de plantillas con diferentes tipos de documentos que son los que se pueden elaborar dentro de la aplicación Word. Pues tenemos el documento en blanco, tenemos un pequeño tutorial de bienvenida, tenemos unas plantillas donde nos muestra el espaciado simple, una plantilla de calendario, una plantilla de currículum vitae, que es la que utilizamos para las hojas de vida y así sucesivamente, ¿sí? Si ustedes van notando en la parte de abajo, pues van apareciendo muchas más categorías. En este caso, por ejemplo, una que se utiliza mucho es la de calendario, ¿sí? Tenemos calendario de citas, calendario de pancarta, tenemos para folletos, plantillas para la realización de folletos de tipo empresarial, bueno, en fin. Tenemos gran cantidad de documentos con los que podemos trabajar a nivel de Word. Entonces, cuando yo selecciono un documento en blanco, él me va a abrir una pantalla como esta, donde me va a mostrar la interfaz gráfica, que es la que puedo utilizar yo, en este caso en la aplicación de Microsoft Word. Con relación a la interfaz gráfica, hay que tener en cuenta que la interfaz gráfica, que es la forma en cómo se presenta gráficamente la aplicación, va a ser muy similar a todas las aplicaciones de la suite ofimática, porque parten del mismo distribuidor, parten del mismo diseñador. Entonces lo único que va a cambiar de pronto son un poco la parte de las opciones y la parte de la barra de herramientas que encontramos a la de acá abajo. Con relación a Word, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, al lado izquierdo nos aparece lo que se denomina la cinta de opciones, que es la que utilizo yo para poder personalizar los iconos que trabajo más frecuentemente dentro de mi día a día. ¿Sí? Entonces, para yo poder hacer la configuración de la cinta de opciones, miren que al lado derecho, aquí donde estoy mostrando, aparece una flechita que indica hacia abajo, y en esa flechita yo puedo seleccionar alguno de estos iconos que no están marcados para poderlos adicionar a la cinta de opciones. Por ejemplo, si le doy impresión rápida, él me va a mostrar aquí el icono de impresión rápida para tenerlo ahí a la mano, ¿sí? Si son funciones que utilizo frecuentemente, lo que puedo hacer es simplemente venir y seleccionarlas de aquí, ¿sí? Y él automáticamente me las va a adicionar a la cinta de opciones. En caso de que yo necesite un comando que no tenga en este menú previo, simplemente le doy clic donde dice más comandos y él me va a desplegar esta ventana. Cuando él me despliegue esta ventana, al lado izquierdo aparecen las categorías donde voy a utilizar, donde voy a buscar, perdón, los comandos que necesito, y al lado derecho pues me van a aparecer ya los comandos que se utilizan dentro de esa categoría. En este caso miren que tengo seleccionado aquí barra de herramientas de acceso rápido, que es esta misma cinta de opciones que yo tengo acá, y en la parte media aparece ya lo que tiene que ver con los comandos disponibles en esa cinta de opciones, los que yo tengo disponibles para poder configurar esa cinta de opciones, y al lado derecho aparece la cinta como la tengo con los comandos actualmente. Entonces, si yo necesito colocar un icono, por ejemplo, yo simplemente lo busco aquí, ¿sí? Y al buscarlo aquí, lo único que hago es simplemente darle a agregar y él automáticamente me va a aparecer al lado derecho. Todavía no me lo muestra en la cinta de opciones hasta que yo no le dé a aceptar, ¿sí? Cuando yo le doy a aceptar, él automáticamente me va a mostrar el icono en la cinta de opciones. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo necesito un comando que no encuentro en los comandos más utilizados? Entonces lo que puedo hacer en ese caso es simplemente abrir el menú y selecciono la opción que dice todos los comandos. Al yo seleccionar todos los comandos, me van a aparecer en este listado todos los comandos pertenecientes a la suite ofimática. En este caso estamos hablando de Word y podemos buscar los comandos que utilizo en Word. Generalmente en esta lista de comandos aparecen todos los comandos utilizados en todas las aplicaciones de la suite ofimática, ya sea Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Outlook, cualquier aplicación. Entonces van a aparecer la mayoría de comandos en este listado de todos los comandos. Entonces simplemente yo vengo y busco el comando que necesito, ¿sí? Y al encontrar el comando simplemente hago lo mismo, lo ubico de manera tal que yo pueda tenerlo configurado en mi cinta de opciones. Por ejemplo, yo le digo bloquear autores, por ejemplo le digo bolígrafos, borde de caracteres, puedo ubicar cualquier tipo de comando. Entonces digamos que necesito, vamos a copiar, a colocar uno
que no sea muy común. Por ejemplo, este que dice el arte de texto lo voy a colocar aquí, ¿sí? Le voy a dar a aceptar y automáticamente él me va a arrojar el icono en la cinta de opciones. ¿Cuál es la finalidad de la cinta de opciones? El objetivo principal de la cinta de opciones es que yo tenga configurado en esta cinta de opciones los comandos que utilizo más frecuentemente para tener acceso más rápidamente a ellos, ¿sí? En algunas oportunidades se encuentran unas cintas de opciones con gran cantidad de iconos que no se utilizan dentro del día a día. Entonces lo que se puede hacer es simplemente personalizar y eliminar esos iconos que no se utilizan. Entonces para eliminar los iconos que no utilizo, simplemente yo reverso el proceso, marco el icono que no voy a utilizar, le digo quitar, ¿sí? Y de esa manera me va a quedar mi cinta de opciones totalmente personalizada, solamente con los iconos que utilizo más frecuentemente. ¿Correcto? Bueno, digamos que esa es la primera parte de lo que corresponde a la interfaz gráfica. Al frente de la cinta de opciones encuentro lo que se denomina barra de título. Esa barra de título que contiene el nombre del documento y contiene el nombre de la aplicación. En este caso, como no tengo un documento grabado, me va a aparecer documento 2. Cada vez que yo abra un documento nuevo, este número va a incrementar, ¿sí? Documento 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad de ventanas nuevas que abra yo en Word. Cuando yo ya tengo grabado el archivo, pues el nombre del archivo va a aparecer aquí y al frente me va a aparecer siempre el nombre de la aplicación. Importante que tengan en cuenta la codificación de colores de las aplicaciones de la suite ofimática. Siempre que hablemos de la aplicación Word, él nos va a mostrar la aplicación o el menú generalmente en este color azul, ¿sí? La mayoría de las aplicaciones, cada una maneja su color independiente. Entonces, para que tengan en cuenta la codificación de colores también. Al frente de la barra de título encontramos los botones de control. Esos botones de control, como su nombre lo indica, lo que me permite es realizar el control de la ventana dentro de la aplicación. Entonces tenemos, por ejemplo, de los principales que utilizamos son estos tres. Tenemos primero esta rayita que aparece en el piso, que la conocemos como raya al piso, pero su nombre técnico es el Underhold. Entonces cuando yo presiono esa rayita, él me dice que corresponde al icono de minimizar. ¿Qué pasa cuando yo presiono la rayita de minimizar? Pues simplemente él coge la ventana y me la coloca de manera tal que yo pueda visualizar todo lo que tiene que ver con las aplicaciones. Esa ventana que estoy minimizando me queda guardada aquí, o sea, no se ha cerrado, simplemente lo que hizo fue minimizarla, ¿ya? Para volver a abrir otra vez la ventana, entonces simplemente le doy clic, la abro y ya me aparece la ventana nuevamente. Cuando yo tengo la ventana minimizada, pues lógicamente esa ventana va a quedar en la parte de la barra de tareas de mi sistema operativo Windows, aquí donde les mostré. Pues para abrirla nuevamente le doy clic, la selecciono, le doy clic y ella me va a abrir nuevamente de esta manera. El siguiente botón es el que corresponde al restaurar. Ese botón de restaurar, ¿qué hace? Al darle yo clic, él me reduce de tamaño la ventana, pero no me la minimiza. Miren que él me coloca un tamaño predeterminado que yo tengo configurado inicialmente, pero ese tamaño yo lo puedo cambiar ubicando el puntero en cualquiera de los bordes de la ventana, como lo estoy haciendo en este momento, ¿sí? Entonces en el momento que yo minimizo la ventana, ella viene y se deposita aquí en la barra de tareas. Para yo poder abrirla, vuelvo y le doy clic y la ventana abre en el último tamaño que ella guardó en memoria en ese momento. Cuando yo tengo la ventana restaurada, el botón de restaurar ya no se va a llamar restaurar, ¿sí? Sino que ahora se va a llamar maximizar. ¿Qué hace maximizar? Es el punto contrario del minimizar. Lo que hace maximizar es que me permite colocar la ventana en un tamaño más grande, ajustándome al tamaño de la pantalla de mi computador o de mi monitor, o en el caso del portátil, el tamaño de la pantalla del portátil. Y el icono de cerrar, pues como su nombre lo indica, lo que me permite es cerrar la aplicación, y ya ese cerrar ya pues simplemente lo que hace es que cierra el documento. En caso de que yo tenga el documento y no lo haya grabado, automáticamente el botón de cerrar me va a mostrar o me va a sacar un cuadro de advertencia donde me va a decir, mire, cuidado que no ha grabado ese documento. Entonces, por ejemplo, si yo llego a hacer un cambio en un documento
y le doy cerrar, pues miren que él me va a sacar un mensaje de advertencia donde me va a decir que no he guardado el documento, que lo que tengo que hacer es guardarlo. Ahora, si lo voy a guardar, pues presiono el botón de guardar. Si de pronto le di clic accidentalmente y no quiero seguir con el proceso del guardado, simplemente le digo no guardar o cancelar. Al darle yo cancelar, pues entonces sigo editando el archivo hasta el momento en que lo grabe, ¿correcto? Bueno, en la parte de abajo de esa barra superior encontramos una serie de opciones que en este caso me aparecen como archivo, inicio, insertar, diseño de página, referencias, correspondencia, revisar y vista. Esto corresponde a la barra de menú. Esa barra de menú lo que me muestra es, como su nombre lo indica, un menú con una serie de iconos o con una serie de comandos que se pueden utilizar en toda la aplicación. Cabe resaltar que esta barra de menú no es la misma con todas las versiones de Office, ¿sí? De pronto van a encontrar versiones de Office inferiores o versiones de Office superiores donde no van a encontrar este menú. En el caso de esta versión de Office, esta versión es la Office 2013. Entonces es muy similar la barra de menú entre Office 2010 y Office 2013. ¿Sí? Ya de pronto Office 2016, Office 2019, Office 365 va a cambiar un poquito la ubicación la ubicación y las opciones de la barra de menú. Debajo de la barra de menú encontramos la barra de herramientas. Esa barra de herramientas es la que me muestra una cantidad de iconos con ciertas funciones que yo puedo utilizar al momento de crear o configurar un documento. Entonces cada menú tiene su propia barra de herramientas independiente de la otra, ¿sí? Son opciones totalmente independientes y distintas. Entonces cada vez que yo le doy clic a un menú, él me va mostrando una serie de iconos que son los que yo puedo utilizar al momento de realizar o crear un documento en el Microsoft Word. En la parte de abajo, que no aparece por defecto mostrada, aparece la regla, ¿sí? Esa regla, en el caso de que ustedes no la tengan activa dentro de su aplicación Microsoft Office, para activarla simplemente es posicionarse sobre el menú vista y marcar el checkbox donde está la opción de regla. Entonces yo, si por ejemplo le doy clic y quito el checkbox, la regla me va a desaparecer. Pero lo que yo recomiendo a nivel personal es siempre tener la regla activa para poder identificar en el momento en que creamos documentos que tienen que ver con columnas o que tengamos configuraciones que tengan que ver con sangrías. Esas sangrías y esas tabulaciones van a aparecer marcadas en la regla, de manera tal que nos quede fácil determinar y verificar que realmente estemos aplicando la función de la sangría y la tabulación, y en el caso de documentos de columnas, pues verificar que sí esté configurado como debe estar configurado en ese momento. Entonces lo que yo recomiendo es mantenerla siempre activa, mantener la marquita de verificación en el cuadro para que la regla me aparezca a nivel superior y a nivel vertical, ¿sí? Al lado izquierdo. Bueno, debajo de la regla nos encontramos ya con la hoja como tal, que es lo que se denomina área de trabajo. El área de trabajo es simplemente una hoja que me está mostrando en sentido y en orientación vertical y en tamaño, generalmente y por defecto me lo muestra en tamaño carta. Entonces esa hoja es la que yo puedo utilizar para poder configurar mi documento. Cabe resaltar que esa hoja es una hoja a nivel virtual, no es una hoja física. Para yo poder tener esta hoja física, tendría que utilizar una impresora físico para poder sacar el contenido que tengo en este momento en el área de trabajo, en esta hoja, sacarlo a nivel físico. Perdón. Al lado derecho encontramos la barra de desplazamiento, que es esta que estoy moviendo, que es la que me permite moverme dentro de la página o dentro de las páginas en las que esté conformado mi documento. En la parte de abajo del área de trabajo aparece la barra de estado. Esa barra de estado se compone primero de el indicador de páginas, que es donde me está mostrando la ubicación de la página actual con relación a la cantidad de páginas que tengo yo en ese momento en el documento. En este momento él me dice que el puntero, que es esta rayita intermitente, me dice que está ubicada en la página 1 de una sola página que tiene el documento. Pero si yo por ejemplo tengo un documento con 10 páginas
y mi puntero está ubicado en la página 3, por decir algo. Entonces el indicador de páginas me va a decir que estoy ubicado en la página 3 de 10, ¿sí? Lo que va a hacer el indicador de páginas es eso, mostrarme o indicarme en qué página de mi documento estoy posicionado en ese momento. El que sigue es el contador de palabras, que como su nombre lo indica, lo que realiza es un conteo de las palabras automáticamente de acuerdo a la cantidad de palabras que tenga el documento. Entonces él simplemente lo que va a hacer es un conteo de la cantidad de palabras que tengo en ese momento en el documento que estoy creando. Entonces, por ejemplo, si yo coloco la palabra 1, miren que él me dice una palabra. Si yo coloco la palabra 2, él automáticamente dice 3, 2, 3 y así sucesivamente él me va colocando la cantidad de palabras. Si por ejemplo pongo un punto, él lo toma como una palabra. Si coloco una coma, él lo toma como una palabra, ¿sí? Y así sucesivamente. Cada vez que yo haga un cambio dentro de mi documento, él me lo va a tomar como una palabra. Al frente del contador de palabras está el icono de configuración del idioma predeterminado. En este caso pues lo tomo como Español Colombia, lo que me indica que todo mi documento va a quedar configurado en el idioma Español Colombia. De acuerdo al indicador de idioma que yo tenga aquí, así mismo va a quedar configurado mi documento. Al lado izquierdo tengo las vistas de documento. Esas vistas se componen de vista a modo de lectura, ¿sí? Esta que es vista diseño de impresión, que es como viene por defecto, o en algunas otras versiones de Office se conoce como vista diseño de página, que es lo mismo. Y esta otra que es la vista de diseño web. Esa vista de diseño web se utiliza más que todo para cuando yo voy a realizar contenido en Word que voy a publicar en un sitio web. Entonces la manera más fácil de verificar cómo se va a presentar mi documento en el sitio web es trabajando por medio de este diseño web. Entonces por defecto lo dejamos en diseño de impresión o diseño de página, que es donde podemos verificar nosotros virtualmente la distribución de las palabras dentro de la página. Y al frente tenemos lo que conocemos como la barra de zoom. Esta barra de zoom lo que me permite es alejar o acercar el documento, ¿sí? De acuerdo pues a la necesidad que tenga en ese momento. En muchas oportunidades estamos digitando textos muy pequeños, entonces pues para no tener que estar haciendo cambio de letra, cambio de tamaño, lo que hacemos es que utilizamos la herramienta de zoom para poderlo ver de un tamaño más grande y que nos quede mucho más fácil la parte de la edición de ese documento. ¿Listo? Entonces eso es lo que corresponde a la unidad 1. Era simplemente mostrarles de qué se compone la interfaz gráfica de la aplicación, cuáles son las partes que conforman esa interfaz gráfica y esa ventana del Microsoft Word, y cuáles son los comandos más utilizados dentro de las barras de herramientas correspondiente a cada uno de los menús de la barra de menú. ¿Listo? Entonces simplemente era mostrarles cómo se distribuye la ventana y cuáles son las partes de la ventana que conforman el Microsoft Word. A partir de este momento entonces vamos a arrancar con los primeros temas de la unidad 2, en donde en la unidad 2 nos va a mostrar, según la información que vimos inicialmente antes de la introducción, nos va a mostrar las herramientas principales que tengo que utilizar dentro del menú inicio. Dentro de los iconos principales, arrancando de izquierda a derecha del menú inicio, tenemos estos iconos que corresponden al icono de pegar, cortar, copiar y copiar formato. Entonces, ¿para qué se utiliza cada uno? Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar con el icono de copiar. Ese icono de copiar lo utilizo yo cuando necesito reproducir. Vamos a copiarlo aquí. Cuando necesito reproducir un texto, reproducir un texto varias veces, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de veces que necesite, pues lo que hago yo es que selecciono el texto y realizo la copia de ese texto para reproducirlo la cantidad de veces que necesite. Cuando yo voy a utilizar la opción copiar, puedo hacerlo de tres maneras distintas. Entonces lo puedo hacer a través del icono,
a través del icono, que es el que estoy mostrando yo en este momento acá en pantalla, ¿sí? Después de yo tener seleccionado el texto, esa opción de copiar se me va a activar, ¿sí? Si lo ven, como lo estoy mostrando en este ejemplo. Entonces lo puedo utilizar a través del icono, esa es una de las maneras. Otra de las maneras es a través del menú contextual. Ya les muestro cuál es el menú contextual. Dentro del menú contextual lo que hacemos nosotros es esto. Por ejemplo, si yo quiero copiar este texto, dependiendo de cómo tengamos nosotros organizada la configuración del mouse. Por ejemplo, si yo soy una persona zurda, mi botón principal va a ser el botón derecho, mi botón secundario va a ser el botón izquierdo. Si yo soy una persona diestra, mi botón principal va a ser el botón izquierdo, pero mi botón secundario va a ser el botón derecho. Entonces, en el caso mío, como soy diestro, yo voy a presionar sobre esta misma sección, sobre lo que el texto que ya tengo seleccionado, le voy a dar clic con el botón secundario para no borrar la marca, porque si yo le doy con el botón primario o principal, la marca se me quita. Entonces lo que tengo que hacer es darle clic, pero con el botón secundario. Al momento de yo darle clic con el botón secundario, me va a generar un menú, y dentro de ese menú encuentro la opción copiar. Entonces hago lo mismo, le doy clic a copiar y ya tengo la segunda forma de realizar el copiado. Ahora, la tercera forma es a través de las teclas de método abreviado. Con relación al comando copiar, las teclas de método abreviado son la tecla control más, perdí el más, aquí está, control más la letra N, ¿sí? Ya sea minúscula o mayúscula, cualquiera, perdón, letra N no, la letra C. Con control C yo puedo copiar el texto que estoy utilizando. Entonces tengo las tres maneras de copiar: por medio del icono, por medio del menú contextual o por medio de las teclas de método abreviado, con la combinación de teclas control C. Ahora, cuando yo voy a copiar, yo necesito trabajar ese comando copiar con el comando pegar para poder complementar la acción del copiado. Entonces, ¿qué es lo que hago con el comando copiar? Cuando ya tengo el comando copiar creado, lo que hago yo es realizar el complemento de la función copiar por medio de la función pegar. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a colocar aquí mi nombre. Escribir mi nombre, le voy a dar un enter y miren que ya me aparece el nombre copiado. ¿Listo? Entonces, si yo necesito coger este nombre y copiarlo varias veces abajo, yo selecciono, ¿sí? En este caso voy a utilizar el menú, le voy a dar copiar, voy a darle clic aquí abajo, y para yo poder reproducir ese texto que tenía seleccionado necesito utilizar la opción pegar. Entonces de igual manera lo voy a hacer por medio del icono pegar, y miren que él me va a reproducir, y la cantidad de veces que yo le dé pegar, esa misma cantidad de veces él me lo va a sacar ahí, siempre y cuando no cambie el texto, porque si yo llego a cambiar el texto y ahí le doy copiar y vengo aquí y le doy pegar, miren, él me va a copiar el último texto que yo seleccioné, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta eso, que él va a tener cargado en memoria la última porción de texto que seleccioné al momento de pegar. ¿Listo? Entonces ese mismo funcionamiento lo puedo hacer también a través de tres funciones, ¿sí? Entonces pegar lo que hace es un complemento del comando copiar o cortar. Ahí me perdonen un poquitico la escritura, pero tengo problemas con el teclado. Por si no han notado, se me queda pegada la barra espaciadora y algunas teclas, pero bueno. Entonces el comando pegar lo que hace es que me permite generar el complemento del comando copiar o cortar, y lo puedo utilizar de tres maneras. Lo puedo utilizar a través del icono, como les mostré ahorita, por medio de este icono pegar. Lo puedo utilizar a través del menú contextual, de igual manera. Entonces si yo tengo aquí
esta palabra, le doy copiar, ¿sí? Y si yo quiero copiarla aquí en esta posición donde me encuentro en este momento, simplemente ahí ubico mi puntero, le doy clic secundario y voy a seleccionar este primer icono que aparece aquí, ¿sí? Que es el icono de pegar. Entonces lo utilizo o lo trabajo a través del menú contextual o por medio de las teclas de método abreviado. ¿Con qué combinación? Voy a manejarlo con la combinación control V, ¿sí? Esa es la combinación que voy a utilizar para trabajar el comando copiar o el comando cortar. Listo, entonces yo le voy a dar control V y él me va a realizar el proceso de copiado o cortado, dependiendo de lo que vaya a utilizar. En este caso nos hace falta cortar. ¿Qué es cortar? Cortar lo que hace es que me permite mover un texto o un fragmento de texto a una posición determinada. Mover texto a otra posición. Voy a ponerle aquí. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí, en este caso, voy a colocar aquí, en este caso, por ejemplo, utilización de comandos, ¿sí? Yo necesito coger ese texto que tengo ahí y pasarlo. Este texto que tengo aquí lo necesito pasar acá abajo. Entonces, ¿cómo hago ahí? Lo selecciono, ¿sí? Utilizo ya sea de los iconos del menú de portapapeles, o utilizo el menú contextual seleccionando cortar, o utilizo las teclas de método abreviado. Entonces primero le voy a dar cortar con el menú, ¿sí? Miren que él me lo desaparece de ahí, de la posición original me lo quita, y si yo vengo a la posición donde va a quedar y le digo pegar, ahí me aparece. Entonces lo que hizo fue que lo movió de aquí arriba y me lo colocó en la parte de acá abajo donde yo tenía mi puntero en ese momento. Entonces el comando cortar lo puedo utilizar de igual manera a través del icono que ustedes ven acá en la parte de arriba, ¿sí? Que es este donde muestra las tijeritas. Lo puedo utilizar a través del menú contextual de igual manera como lo hice con copiar y con pegar, dándole simplemente clic derecho sobre la opción y seleccionando cortar, o en su defecto con las teclas de método abreviado, que en este caso las teclas de método abreviado corresponden a control X, ¿sí? Entonces si yo voy a copiar, control C; si voy a cortar, control X; si voy a pegar, control V. Entonces miren que tengo las tres maneras de realizarlo, o a través de los iconos, o a través del menú contextual, o a través de las teclas de método abreviado. Entonces eso es lo que hace el comando copiar, cortar y pegar. Listo, entonces en el ejercicio que tienen en PDF, después de esta explicación, hay un pequeño ejercicio, digámoslo así, práctico, donde nos va a pedir qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, si nosotros leemos el documento, me dice herramientas portapapeles, escribe tu nombre en una línea del documento. Entonces vamos a seguirlo paso a paso. Escribe tu nombre en una línea del documento, que es lo que estoy haciendo en este caso. Me dice luego selecciónalo con el mouse o a través del teclado. Para yo seleccionar a través del teclado, lo que puedo hacer es ubicar mi puntero al inicio del texto, ¿sí? Voy a presionar del teclado la tecla Shift. Voy a escribirlo aquí abajito, la tecla Shift del teclado, y a continuación la tecla de dirección, que me va a llevar hacia donde yo quiero realizar la selección. Entonces, por ejemplo, si yo estoy ubicado al lado izquierdo de mi texto y necesito seleccionar de aquí hacia el lado derecho, entonces yo presiono la tecla Shift y por medio de la flechita que va hacia el lado derecho voy a hacer la selección. ¿Listo? Entonces lo puedo seleccionar a través del mouse o lo puedo seleccionar a través de las flechas de dirección en conjunto con la tecla Shift. En este caso lo voy a seleccionar a través del mouse y le voy a decir que bueno, el taller me dice, después de seleccionarlo vas a copiar ese contenido de alguna de las siguientes formas.
Voy a hacerlo a través de las teclas de método abreviado para hacerlo un poco más rápido. Le voy a dar control C y le voy a dar un enter, y en la parte de abajo le voy a dar control V, ¿sí? Y ahí ya me va a copiar el nombre. Ahora me dice, después de haberlo hecho, voy a pulsar la tecla enter, que fue lo que acabé de hacer, y en la parte de abajo le di control V para realizar la copia. Listo. Ahora voy a colocar acá arriba, voy a colocar texto para mover abajo, le voy a poner. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el comando cortar. Entonces voy a seleccionar primero el texto, voy a seleccionar el comando cortar por medio de las teclas de método abreviado, control X, recuerden, control X. Miren que lo desaparece de ahí. Voy a colocarle acá abajo, le doy por ahí unos 2 o 3 enter y le digo control V. Entonces él me va a mover el texto a la parte de abajo. ¿Listo? Entonces es básicamente aprender a manejar ese tipo de comandos, y yo les recomiendo mucho que se memoricen las teclas de método abreviado porque agilizan un poquito más el trabajo que yo voy a realizar dentro de mi documento. ¿Listo? Entonces, con relación a la parte del portapapeles, digamos que son las 3 opciones que se utilizan más comúnmente. Esta de copiar formato la vamos a ver más adelante, ahora que empecemos a trabajar con la parte de los formatos, precisamente porque pues tiene que ver con la parte del formato. Entonces, con relación a lo que tiene que ver con la primera parte, que es la parte del manejo del portapapeles, ya en este caso lo tenemos cubierto. Vamos a pasar a la segunda fase, que es las herramientas de fuente. Entonces, ¿qué tienen que ver las herramientas de fuente? Vamos a ver en el taller qué nos dice acerca de las herramientas de fuente. Entonces me dice de la siguiente manera, miren. Dice, reproduce el siguiente contenido teniendo en cuenta las especificaciones indicadas. Hay una serie de especificaciones donde me está mostrando, primero, escribe 10 líneas, cada una de ellas con tu nombre, y aplica en cada una de ellas el formato fuente que se te indica, partiendo del tipo de letra Calibri con tamaño 12. Según lo que dice ese ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que colocar primero o escribir nuestro nombre. Ustedes lo van a hacer allá con el nombre de ustedes, lógicamente, ¿sí? Lo van a escribir, y lo que van a hacer es que primero van a verificar que esté en el tamaño que me está mostrando el ejercicio, que me dice que es tipo de letra Calibri a 12 puntos. Entonces le coloco 12 puntos, listo. Y como este texto lo tengo que copiar o lo tengo que tener en el documento 10 veces, pues ya lo tengo una vez. Para no estarlo copiando, ¿sí? Para no estarlo escribiendo, perdón, las 9 veces, simplemente lo que hago es que selecciono, le doy copiar y luego le doy pegar una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? De manera que ya tengo las 10 líneas, donde tengo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima. Ya tengo mis 10 líneas. Listo. Entonces mire que lo que hice fue, primero lo copié, lo escribí una sola vez. Después de escribirlo, lo que hice fue que lo seleccioné, ¿sí? Utilicé las teclas de método abreviado control C, y luego me fui hacia abajo, control B, control B, control B, control B, control B, para poderlo pegar y tenerlo las 10 veces que son las que necesito. ¿Listo? Entonces, para la primera línea, en el taller me dice que para la primera línea debo utilizar negrita y subrayado. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el texto y voy a empezar a realizar los cambios. Voy a hacer este documento un poquitico más grande para que ustedes puedan verificar los cambios que se le están haciendo de una manera más visible. Digamos que dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que debo aplicar negrita y cursiva. ¿Qué es negrita y qué es cursiva? Entonces, si yo vengo y miro, por ejemplo, aquí en el apartado fuente, que estoy trabajando dentro de mi menú inicio, dentro del apartado fuente encuentro lo que tiene que ver con el tipo de letra, que es aquí donde dice Calibri.
el tamaño de letra, que es donde aparece 12. Aparece un icono que es el icono de aumentar tamaño, aparece otro que es el de disminuir tamaño. En la parte de abajo ya aparecen los estilos de fuente. Esos estilos corresponden a negrita, cursiva y subrayado. Miren que yo posiciono el puntero en cada uno de los iconos y él me va a generar el nombre de una vez. El que sigue es el icono del tachado, luego sigue el icono del subíndice, luego sigue el icono del superíndice, luego sigue el icono de efectos de texto y tipografía, luego sigue el icono de color de resaltado de texto, luego sigue color de fuente, ¿sí? Y en la parte de arriba tenemos el borrador de formatos. ¿Listo? Entonces, en este caso el ejercicio me está diciendo que debo colocarlo en negrita y cursiva. Ahora, esa negrita y esa cursiva yo la puedo seleccionar desde aquí, desde el menú, simplemente dándole clic y él me va a aplicar el cambio en el texto. Y la negrita, esta es la negrita, y la cursiva lo que hace es que me va a inclinar el texto un poco hacia la derecha. En algunas versiones de Office no lo van a encontrar como cursiva, sino que lo pueden encontrar como itálica, ¿sí? Más que todo en la parte de Office 2003 hacia atrás lo pueden encontrar como itálica. Ahora lo pueden encontrar como cursiva, pero básicamente hace lo mismo. Ahora, aparte de esto, de la utilización de los estilos por medio de los botones, yo los puedo utilizar por medio de las teclas de método abreviado. Entonces, las teclas de método abreviado, en el caso de negrita, yo puedo utilizar la combinación de teclas Control N, ¿sí? Y en el caso de texto en cursiva, yo puedo utilizar la combinación de teclas de Control K. ¿Listo? Entonces, esa combinación la puedo utilizar yo para cuando necesite trabajar con estilos de fuente. En este caso ya el primer punto lo tenemos resuelto. Ahora vamos al segundo punto, que me dice que color rojo. Entonces lo mismo, voy a seleccionar, ¿sí? Él me pide que el texto sea de color rojo. Miren que por defecto él viene como con el color rojo ahí. Si yo le doy clic ahí, él me va a generar el color rojo. Pero puede ser de que pronto ustedes lo tengan de otro color. Entonces si lo tienen de otro color, le dan clic a la flechita, seleccionan el color que van a aplicar, que en este caso es el rojo. Y cuando ya el color esté aquí arribita, pues automáticamente él les va a colocar el texto en ese color. Ahora les va a decir sombra exterior. Entonces, como la parte de la sombra hace parte del efecto del texto, me voy a ir al icono que corresponde al efecto de texto. Recuerden que si yo me ubico sobre el texto, el icono, perdón, sin darle clic, solamente ubicando el puntero, él me va a mostrar el nombre del comando o lo que me permite realizar ese comando. En este caso me dice que son efectos de texto. El ejercicio me dice que debo aplicar una sombra exterior, entonces voy a abrirlo con la flechita y en la parte de abajo inicialmente él me va a mostrar una serie de muestras, ¿sí? O de textos de muestra que aparecen acá arriba, ¿sí? Pero él me está especificando y me está diciendo que debo colocar un tipo de sombra. Entonces me ubico donde dice sombra y al ubicarme donde dice sombra me van a aparecer una serie de, digámoslo así, opciones donde me va a decir la primera es sin sombra, la segunda categoría es exterior y yo puedo utilizar cualquiera de estos tipos de sombra exterior. La otra me dice interior, yo puedo utilizar cualquiera de estos tipos de sombra interior. La otra me dice perspectiva, de acuerdo a lo que yo vaya a utilizar, pues así mismo le coloco yo la sombra al documento. En este caso el ejercicio me está diciendo que voy a utilizar sombra exterior. Entonces voy a seleccionar por ejemplo esta, que es la que más clara se ve. Le voy a dar clic ahí y sin quitar la selección, miren que aún no le he quitado la selección, voy a concluir el ejercicio número 2 donde me dice que voy a aplicarle negrita. Entonces lo voy a hacer por medio de las teclas de método abreviado, simplemente presionando Control N y él me va a colocar el estilo negrita en ese texto. Ahora el punto número 2 ya lo realicé, entonces simplemente le doy clic y miren el efecto. El efecto de sombra es precisamente esa sombra que se le ve en la parte de atrás, si lo ven que aparece como una sombra como con un color gris tenue. Eso es lo que corresponde a la parte de la sombra. Por eso es recomendable que tengan el zoom un poquito activo.
en el zoom in, acercando un poquito el documento para que puedan ver los cambios que están realizando en el texto. El punto número 3 ahora me dice que debe ir color verde. Vamos a marcar, me dice que debe ir color verde, entonces selecciono aquí el verde, un verde, pongámosle, digamos, este verde. Me dice que va espaciado expandido de 5 puntos. Entonces ahí entramos ya a la parte de lo que tiene que ver el formato como tal de la fuente. ¿Qué es el espaciado expandido? El espaciado expandido lo que hace es que me muestra un espacio entre letra y letra del nombre, ¿sí? Un espacio entre cada uno de los caracteres. Entonces, ¿de dónde sacamos el espaciado? Como estamos trabajando en este momento con la categoría fuente, en la parte de abajo, aquí donde dice fuente, debajo de la barra de herramientas está el nombre de la categoría. Y al frente del nombre de la categoría hay un cuadrito que está mostrándome como una flechita hacia abajo. Miren que si yo coloco el puntero ahí, él me va a decir que corresponde a fuente. Y al frente me está sacando de una vez las teclas de método abreviado que yo puedo utilizar para sacar esa fuente. Entonces me dice, permite personalizar el texto con opciones avanzadas de fuentes y caracteres para que tenga, para que tenga exactamente el aspecto que desea. Se pueden agregar diversos estilos y colores al texto, además de efectos visuales como tachado, superíndice y mayúsculas. Entonces, ¿cómo hago yo para desplegar este menú? Simplemente vengo y le doy clic aquí y él me va a abrir la ventanita correspondiente a fuente, ¿sí? O en su defecto lo que puedo hacer es, como ya me lo está mostrando la ayuda, presiono la combinación de teclas Control M de mamá, ¿sí? Y al presionar la combinación de teclas Control M, lo que me va a permitir él es sacar el cuadro de diálogo correspondiente a la fuente. ¿Listo? Bueno. Entonces abro el cuadro de fuente y ya me va a aparecer aquí lo que corresponde precisamente a la configuración de la fuente del texto. En este caso él me está hablando de un espaciado expandido. Ese espaciado lo podemos encontrar por medio de la ficha avanzado de ese mismo cuadro. Miren que aparecen dos fichas, fuente y la ficha avanzado. Entonces en la ficha avanzada le voy a dar clic para que él me muestre las opciones que yo tengo en ese momento para trabajar el espaciado del texto. Entonces en la primera parte donde dice espaciado entre caracteres encuentro espaciado y me dice al frente normal, pero el ejercicio me está diciendo que debo colocar un espacio expandido. Entonces voy a abrir el menú a través de la flechita que aparece al frente. Lo voy a abrir y voy a seleccionar expandido. Cuando selecciono expandido, automáticamente al frente me va a aparecer el tamaño en puntos. Sí, eso es lo que significa PTO, los puntos. Que en sistema los puntos hacen referencia al tamaño en píxeles, el tamaño el tamaño de texto en píxeles. En este caso él me está diciendo que en un punto, pero el ejercicio me dice que en 5. Entonces simplemente marco el 1, lo selecciono y le doy 5. O lo hubiera podido hacer a través de las flechitas también, bajándolo, ¿sí? Y colocándolo en el tamaño pues que me está especificando el ejercicio. En este caso 5, como lo quieran hacer está bien. Como ya terminé el tercer punto, entonces simplemente le doy aceptar y miren lo que genera la parte del espaciado expandido. Lo que les decía, aumenta el espacio que hay entre letra y letra, el espacio que hay entre carácter y carácter. Listo, entonces ahí lo que hace es que genera una separación entre carácter y carácter. Eso es básicamente lo que hace el espaciado expandido. En este caso espaciado expandido a 5 puntos. Vamos a ver el punto número 4, entonces a ver qué tipo de cambio nos dice que debemos hacer. Primero seleccionamos el texto y me dice que debe ir en color negro, ya está por defecto en color negro. Subrayado de punto y línea en color rojo. Entonces, en cuanto al subrayado, si nosotros vemos aquí el icono de subrayado, hace parte de los iconos del estilo de fuente. Si yo le doy clic al subrayado, él de una vez me va a mostrar el subrayado que tiene por defecto, que es el subrayado a una sola línea. Él me está hablando de subrayado de punto y línea, o sea, me está hablando de una personalización del subrayado. Para yo poder personalizar el subrayado, miren que el icono está acompañado de una flechita hacia abajo. Esa flechita hacia abajo lo que hace es que me permite sacar
un listado de los diferentes tipos de subrayados que se tienen para configuración. Entonces yo lo único que hago es seleccionar subrayado de punto y línea, como en este caso sería este subrayado de punto y línea. Si ven cómo cambia en el texto, entonces lo selecciono, pero adicional a eso me debe decir que ese subrayado va a ir en color rojo. Entonces de igual manera voy a la flechita que me permite personalizar el subrayado, y en la parte de abajo la última opción dice color de subrayado, entonces me dice que el subrayado debe ir en color rojo. Lo selecciono y ya tengo el punto número 4 definido. Ahora el punto número 5, de igual manera selecciono, ¿sí? Y el punto número 5 me dice que debe ir texto en azul claro. Entonces voy a seleccionar el texto, le voy a colocar azul claro, digamos que le pongo ese. Luego me dice que doble subrayado en azul oscuro. Entonces la misma operación, voy a subrayado. Si yo le llego a dar clic aquí, él me va a sacar el último subrayado que tenía, pero en este caso me está pidiendo que el subrayado es doble y en azul oscuro. Entonces selecciono subrayado doble y repito la operación del color, donde le voy a decir que el subrayado va a ser azul oscuro. Ya tengo el punto número 5 definido. Ahora vamos al punto número 6. El punto número 6 me dice que el texto debe ir en color rojo. Miren que en este momento está en color azul. Entonces yo vengo y despliego la paleta de colores, selecciono el rojo, luego me dice subrayado en negro y en doble zigzag. Entonces voy a buscar primero el color negro, ¿sí? Voy a seleccionar negro, pero él me va a colocar el que viene por defecto. Él me está pidiendo el doble zigzag o doble ondulado. En este caso miren que tengo aquí, digamos que ese puede ser el ondulado o el zigzag, pero en este caso no está el doble. ¿Cómo hago para sacar el doble? Entonces vengo donde dice más subrayados. Cuando yo abro más subrayados, miren que me aparece el mismo cuadro que abrí ahorita para la fuente aquí en los espaciados. ¿Sí? Recuerdan, miren, el espaciado lo manejé aquí. Entonces en este caso voy a manejar el subrayado, pero debo buscar el subrayado doble zigzag o doble ondulado. Entonces aquí donde dice estilo de subrayado, voy a buscar el doble ondulado. ¿Sí? Le voy a dar con la flechita hacia abajo hasta encontrar el doble ondulado. Mírenlo, aquí lo tengo. Doble ondulado, y me dice de una vez que va a ir en color negro. Entonces, ahí como viene por defecto está en color negro. Listo, ya tengo definido el punto número 6. Ahora el punto número 7. Ese punto número 7 me dice que debe ir en negrita. Entonces le doy control N, ¿sí? Activo la negrita. Luego me dice sombra exterior. Entonces de igual manera efectos, me voy a los efectos de texto. Para la sombra selecciono sombra exterior. Voy a seleccionar otro tipo de sombra. Aquí por ejemplo este que se ve hacia arriba la sombra. Y me dice que en mayúscula. La parte de la mayúscula la puedo generar de dos maneras. Esa parte de la mayúscula la puedo generar a través del cuadro de diálogo fuente, ¿sí? Que es este que trabajamos ahorita. Y si ustedes ven aquí en la parte de derecha, de acá donde dice efectos, está mayúsculas. Yo le doy mayúsculas y le doy a aceptar, y él me hace el cambio en mayúsculas. Lo puedo hacer a través de esa opción o lo puedo hacer a través de las teclas de método abreviado. Entonces voy a colocar aquí teclas de método abreviado, voy a poner mayúsculas, en este caso sería Shift y la tecla F3. Ojo que esta tecla F3 es la que corresponde a las teclas que están en la parte superior del teclado, las que corresponden a las funciones. Muchas veces cuando yo les digo Shift F3, lo que hace el estudiante es que presiona Shift, luego va y busca la letra F y luego va y busca el número 3. Así no le va a funcionar. Tiene que ser Shift F3, pero este F3 corresponde a las teclas de función, las 12 teclas de función que están en la parte superior del teclado. ¿Listo? Entonces en este caso yo lo que puedo hacer es marcarlo. Le doy Shift F3 y automáticamente él me lo coloca en mayúscula. Pero adicional a eso él me está diciendo que debe quedar con escala del 50%. Entonces me vengo nuevamente al cuadro de diálogo de fuente. Voy a la pestaña avanzado y en avanzado me está generando dentro del espaciado de caracteres
hay una opción que dice escala. El taller me dice que la escala va al 50%, entonces selecciono escala 50% y le doy a aceptar. Eso es lo que hace en este caso el punto número 7. Vamos al punto número 8. El punto número 8 me dice que el nombre va normal, entonces dejamos el nombre normal como está, pero que el apellido va en superíndice. Entonces voy a marcar el apellido. Y recuerden que les hablé después de los estilos, habían una parte de efectos donde decía tachado, otra que decía subíndice y otra que decía superíndice. Entonces el taller me dice que el apellido va en superíndice. ¿Cuándo es superíndice? Superíndice es cuando va en la parte de arriba, así como lo muestra la imagen del icono. Hay una X y un 2 en la parte superior derecha. Cuando el número está en la parte superior, quiere decir que es superíndice. Cuando el número está en la parte inferior, quiere decir que es subíndice, ¿correcto? Entonces así ya me queda el punto número 8. Ahora vamos al punto número 9. El punto número 9 me dice que el nombre va en subíndice. Entonces en el caso mío, mi nombre como es compuesto, pues selecciono los dos y me dice que va en subíndice. Luego me dice que va subrayado. Entonces si yo le doy clic a subrayado, él me toma el último subrayado que tenía yo configurado en la parte anterior. Como en este caso no me está indicando qué tipo de subrayado, pues lo voy a dejar con el subrayado sencillo, ¿sí? Que es el primero que aparece por defecto. Y luego me dice que los apellidos van en superíndice. Entonces marco los apellidos. Me dice que los apellidos van en superíndice. Y luego me dice que van a ir en color rojo y en estilo cursiva. ¿Listo? Ahí ya tengo la configuración del punto número 9. Ahora vamos al último, número 10. Seleccionamos el texto. Me dice que el nombre va en mayúscula, entonces selecciono solamente nombre. Como es solamente el nombre que va en mayúscula, entonces le doy Shift F3. Coloco el nombre en mayúscula y adicional a eso me dice que doble tachado. Si le doy clic aquí, ese es el tachado solo, ¿sí? Una sola rayita, ¿sí ven? Él me está hablando de doble tachado. Entonces para sacar el doble tachado tengo que abrir el cuadro de diálogo fuente. Y aquí en la pestaña de fuente está la opción de doble tachado. Entonces marco doble tachado y le doy a aceptar. ¿Sí? Ahí ya me aparecen las dos rayitas del tachado. Ahora voy al apellido. En el apellido marco el texto y me dice que apellido en versalitas. Versalitas es otro tipo de efecto que se le da al texto, pero entonces en este caso versalitas no lo tengo el icono aquí a mano. Entonces simplemente abro el cuadro de diálogo y busco en la parte de efectos. Hay un cuadro de diálogo que dice versalitas. Marco versalitas y me dice que adicional a eso debe ir tachado sencillo, tachado solo. Entonces ahí le doy a aceptar y automáticamente ya me aparece el texto con las especificaciones que me está trayendo el ejercicio. Entonces de esa manera hemos concluido lo que tiene que ver con unidad 1, que es la de la interfaz gráfica que les mostré al inicio, y la primera parte de la unidad 2, que es lo que corresponde al manejo del portapapeles y algunas de las opciones de fuente, como en este caso manejamos tipos, tamaños de letra, colores y estilos. Listo, entonces con esto concluimos el video correspondiente a esta clase número 1. Espero que les haya sido de utilidad y recuerden que en la página web pueden encontrar todo el material que tiene que ver con la práctica. Van a encontrar los archivos en PDF, que son los que contienen las instrucciones del paso a paso de lo que pueden elaborar ustedes para que practiquen en casa, y van a encontrar el archivo original, el archivo en Word que viene sin formato, para que ustedes lo puedan realizar directamente desde ahí y le pueden realizar los cambios. No siendo más, entonces con esta clase número 1 me despido de ustedes. Un cordial saludo. Muchas gracias por realizar este curso, por verificar esta información. Los espero entonces en mi canal para que me le den una manito arriba al video, y con esto me ayudan ustedes a seguir publicando contenido para los estudiantes. Listo, nos vemos entonces, cuídense mucho y mucha suerte.